Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando ya desde varios programas de conocer a nuestro enemigo. Bueno, ¿quién es nuestro enemigo? Pues se llama el diablo, se llama Satanás, se llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, y muchos otros nombres más familiares, el chanclas, el chamuco y todo lo que podemos decir. Es nuestro enemigo y él se maneja, es lo que vamos a ver en este programa, especialmente a través de la mentira, del engaño, de la intimidación. Y quiero hablar un poco de cómo nos puede engañar a la iglesia, engañar a tantos cristianos que finalmente han creído cosas que Dios nunca ha dicho, nunca ha escrito y nunca ha querido para ninguno de nosotros. Estábamos hablando en el primer programa de que mucha gente ha creído que la enfermedad podría venir de parte de Dios para enseñarnos una lección. Qué impresionante esto, ¿verdad? Y bueno, eso es una gran mentira, pero hay pequeñas mentiras, tal vez más sutiles, que también entran en nosotros porque va a tratar de corromper la doctrina. Agregar cositas, quitar cositas, a tratar de realmente adulterar la palabra de Dios, ¿verdad? Con un pequeño error. Es lo que hizo con Eva. Adulterar una pequeña cosa diciéndole, ¿a poco no pueden comer de ningún árbol del huerto? Con esto entró en conversación, ¿verdad? Con esto sembró algo. Y después Eva empezó a hablar con él y ya, acuérdate que él es astuto, es un experto en el engaño y no podemos darnos el lujo de conversar con él. La verdad, con el diablo no se conversa, no se argumenta, se le da una orden y la única orden que tiene que recibir es irse. Es todo lo que tenemos que hablar. Hay mucha gente que empieza a dialogar y convencer al diablo que tiene que salir. No. El diablo le recibe una sola orden. Te vas ahora. Te sales de este cuerpo. Punto final, ¿no? Y es algo importante porque nos podría convencer que si se queda nos iba a ir mejor. Hasta allá podría llegar, ¿verdad? Entonces, la doctrina del diablo es también hacerte creer que la doctrina de Dios no está bien o no está completa. Y es tan real que Pablo tuvo que escribir a Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, le dice esto: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, existen doctrinas de demonios. Y hay que saber esto, hay que conocer las doctrinas del demonio. Después Pablo lo explica, lo comenta, hay mucho más, no nos vamos a meter tanto en esto, pero puedes buscar en Primera de Timoteo cuáles son sus doctrinas. Sí, vamos a verlas. Bueno, pues ya que estamos en esto, ok, vamos a Primera de Timoteo, porque sí es impresionante, ¿eh? Y son cosas que se han predicado, por ejemplo, a ver, ¿dónde lo voy a encontrar ahorita? Porque ya que me lancé en esto, Sí. ¿verdad? Y bueno, podemos decir que toda doctrina de demonio
es una doctrina contraria a la doctrina de Dios. Exacto. Y a veces nos preguntamos, ¿estoy escuchando una voz? ¿Cómo puedo saber si es la voz de Dios que me está hablando o es la voz del diablo que me está hablando? Y exactamente es donde ahí podemos decir, cuando esa voz se alinea a la doctrina de Dios, a la palabra de Dios, obviamente es Dios hablándote. Sí, Cuando no se alinea, cuando no está en acuerdo, es del diablo, exacto. ¿no? Y Exacto. podemos partir con ese principio. Exacto. Bueno, por ejemplo, ahí está Primera de Timoteo 4, y ahí vienen las doctrinas de demonio. Prohibir casarse. ¿Mm? Porque estar en el ministerio no puedes estar casado. Dios inventó el matrimonio y además dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces es una doctrina de Es una demonios. bendición porque en el matrimonio también la palabra habla de la ayuda idónea. Exacto. Y de verdad, es la función de la mujer es una ayuda idónea para la vida del hombre, el ministerio del hombre, el trabajo del hombre. Ajá. Por otro lado, hablábamos también, y esto es interesante, si no te casas no vas a tener hijos. ¿No? Claro. Y es una forma de evitar que Dios tenga más creación y más hijos también. Exacto. Claro, por supuesto. Entonces, siempre una doctrina de demonios va a ir en contra De la vida. del contexto completo de la voluntad de Dios para su creación. Exacto, exacto. Otra cosa, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Verdad? Y es tremendo esto. Todavía se siguen estos que hay momentos del año que no puedes comer carne, por ejemplo. Dios lo creó y dijo, y eso es bueno. Y lo confirmó con Pedro después. Exactamente. No llames inmundo lo que yo he hecho. Entonces, es tremendo. Son cosas tremendas que el diablo pone ahí para que nosotros realmente inventamos nuevas doctrinas en contra de la vida normal. Estas nuevas doctrinas también tienen un propósito de hacernos caer en religiosidad. Sí. Y nos hace sentir que si estamos cumpliendo con estas, ¿cómo podríamos decir? Mandamientos, Sí. con estas condiciones, estamos cumpliendo delante de Dios y nos hace sentir bien. Todas las religiones del mundo Sí. te hacen creer que por tus obras vas a obtener la salvación. Exacto, exacto. Si no comes carne, no, pues es que yo no comí carne en vigilia porque eso no te hace más espiritual o menos espiritual. No. Es un engaño que te desvía para que no entres a decir cuál es una verdadera vida espiritual, qué es lo que Dios está verdaderamente esperando de mí. Y ahí dejamos las carnes y las religiones y las vete de rodillas y flagélate y todas estas cosas por un mandamiento. Uh-huh. ¿Andas en amor? Exacto. ¿Estás dando fruto Uh-huh. de amor? Que es mucho más difícil porque implica crucificar la carne, Uh-huh. ¿no? Que estar en adulterio, en borracheras, en no sé qué, pero eso sí, no comes carne. Sí, exacto. Exacto. ¿No? Entonces es un engaño que no está de acuerdo con la voluntad de Dios y la forma en la que Dios espera de nosotros que nosotros nos comportemos. Exacto. Pero las religiones te hacen creer que eres lo máximo, ¿no? Sí, sí, ¿Estás sí, bien? sí, sí, sí. Sí, y toleran absolutamente todo. Yo me acuerdo que estuvimos en un país musulmán hace muchos años durante el Ramadán y todos estaban en ayuno y al momento que el sol se pone era la fiesta tremenda. Entonces no había ni coherencia. Y esas son estas doctrinas de demonio, porque la doctrina de Dios es constante y no te dice, mientras es el tiempo, no pecas, pero después que se pone el sol ya puedes hacer lo que quieres. No tiene lógica. No es coherente porque no
es un estilo de vida de santificación. No. Estamos teniendo momentitos de cumplir ciertos mandamientos que son inventados por el hombre, pero vaya, Ajá. ok, en el Ramadán, ¿no? Por Sí. ejemplo, de tal hora, pues no voy a beber. Ujú. Es que es tu estilo de vida Sí. el que no debes de beber, no nada más durante las Sí. horas del Ramadán o de tal a Exacto. tal hora, ¿no? Exacto. Entonces es un engaño tremendo del enemigo para que no Ujú. podamos cumplir lo que Dios espera de nosotros. Así es. Así es. Entonces, todo eso es engaño, ¿verdad? Lo que Cristo quiere es que no te involucres en doctrinas de hombres, sino que te involucres en la única doctrina que es la palabra de Dios. Y por eso nos dio su palabra, y este libro es tan completo que no le falta nada y que trata absolutamente de todos los puntos y de todos los aspectos de la vida humana durante este tiempo. Y eso es una ayuda tremenda. Entonces, que el enemigo, ¿no?, va a tratar a través de mentiras, provocar un engaño para modificar tu camino y modificar tu estilo de vida a todas estas locuras que podemos hacer si nos dejamos convencer por él, ¿no? Y finalmente, ¿qué sucede? Van a entrar malos pensamientos que se van a transformar después en estilo de vida. Por ejemplo, un mal pensamiento, todo el mundo lo hace. Entonces no está tan mal. Entonces puede ser también mi estilo de vida. ¿Y cuánta gente piensa que robar no es tan mal? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo hace. Finalmente, no pasa nada. Y estos pensamientos se te cambian en estilo de vida y acabas robando como todos los demás. O no tiene nada de malo, todos mis amigos van al antro. ¿Sí? O el adulterio, pues no Ajá. está tan Ay, por favor, grave. todo el mundo lo hace. Sí, exacto. ¿No? O fumar, o Sí, beber, o exacto. cualquier cosa. Sí. Nos acostumbramos a Entonces, verlo. ¿qué podemos ver? Es un asalto mental de Satanás que, repitiendo todas estas mentiras de tantas veces, que finalmente adoptas su doctrina, adoptas su estilo de vida. Y cuando él llega a meter sus pensamientos en tu mente, es cuando él va a llegar a controlar tus hechos, tus actos, tu vida, y va a ser de ti un representante de su reino en lugar de ser un representante del reino de Dios. Entonces tenemos que cuidar muchísimo esto, porque él ataca de igual manera al cristiano que al incrédulo. Y lo hemos visto en la iglesia. Cada vez más la iglesia es más ligera, Sí. es más tolerante con el pecado. De hecho, se habla cada vez menos del pecado, sino que más bien de ser más relajados, de vivir más aprovechando la gracia y usar estas cosas donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí, pero no es para pecar, es para vencer el pecado, que es muy diferente. Y esas son las doctrinas de demonios de estos días. ¿Y cuántos ya cayeron en esto? Que la gente te dice, pastor, eres muy radical. Si supieras lo radical que es Jesús. Y es lo que vamos a ver en el tribunal de Cristo. Jesús es radical. No es permisivo. Nunca lo fue. Yo no veo en ninguno de los evangelios Jesús decir un día a sus discípulos, bueno, no se entiendo. Este pecado, pues sí, ¿verdad? Es difícil vencerlo. Nunca dijo esto. Nunca. Habló con los pecadores y les dijo, son hijos de su padre el diablo. Son hipócritas, mentirosos. ¿Verdad? Todo eso es lo que él dijo. Entonces no podemos caer en lo que todo está bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera doctrina que tenemos que tener? La doctrina de Dios.
Lo que encontramos en Mateo 15:8, cuando Jesús dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Wow. ¿Cuál es la doctrina de Dios? Él tiene que ser primero. Ese pasaje está tremendo. Sí. Porque ahí es donde, ¿quiénes son los que muchos me honran, muchos me hablan? Ujú. Son los religiosos. Sí. Inclusive dentro del cristianismo. Sí, por supuesto. Hay mucha religiosidad dentro del cristianismo. Ujú. Mucha Exacto. religiosidad. Y nos creemos lo máximo, creyendo que estamos cumpliendo y haciendo. Y Dios dice, trapos de inmundicia. Sí. Sí, ¿Dónde sí, está sí, tu sí. corazón? Exacto. ¿No? Y eso es, como hablábamos hace rato, son las religiones ocultan Ujú. lo que Dios ve en el corazón. Sí. Lo ocultan con obras que Exacto. tapan la verdadera intención del corazón, Ujú. de que están cumpliendo con la obra, lo que le pidieron hacer como religiosidad, pero su corazón ya le urge irse al pecado. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve, no? El corazón que hay en nosotros es lo que a Él le importa. Y me atrevo a decir, y no le importa que no seamos perfectos, pero que tengamos un corazón correcto ante Él, un corazón dispuesto a ser cambiado, ¿no? Ujú. Ser moldeables, estar con esa humildad de corazón, decir, Señor, yo sé que tengo muchas cosas por hacer, muchas cosas por cambiar, quiero que me cambies, quiero que me moldees. Ujú. Ese es el corazón que a Dios le interesa. Exacto. No el perfecto, no hay nadie perfecto, ¿verdad? Unos habrán logrado cosas mayores que otros, pero al final del día lo que Él ve es el corazón. Así es, así es. Y por eso él habla de los fríos, de los encendidos y de los tibios. Y sabes, cuando Satanás llega a hacer de la iglesia una iglesia tibia o una iglesia fría, él va a meter su propia doctrina dentro de la iglesia. ¿No? Pero como cuando estaba hablando de ser radical, Jesús dijo, yo voy a vomitar a los tibios. Hasta dice, yo prefiero que sean fríos, que las cosas sean claras. Ok, me rechazas, está bien. Tú tomas una decisión, pero no me vas a engañar con tu tibiez, que no, que finalmente yo te amo, Dios. Como dice Jesús, me honran con sus labios, pero su corazón no está conmigo. Y lo que es tremendo es que vemos las iglesias frías y tibias crecer. Y eso es un enorme peligro porque no sé cuántos ahí se van a salvar. Así es. Y de los que se van a salvar, como estaba explicando en mi libro sobre el Tribunal de Cristo, muchos estarán en los lugares de llanto y de crujir de dientes y no disfrutarán del gozo del Señor. Porque la persona que entra en el gozo del Señor es el buen siervo y fiel. Fiel en lo poco. No ahí hablando que ama a Dios y que finalmente hace lo que quiere. ¿No? ¿Quieres decir algo? ¿No? Cuando la iglesia permite esa ligereza, lo está permitiendo en las familias congregantes de la iglesia, y esas familias, esos padres de familia, lo van a permitir en sus hijos. Sí. Y ese es exacto lo que el diablo quiere. Sí. Satanás quiere que los papás sean permisivos para destruir a sus hijos, Claro. porque sabe que sus hijos son los que el Señor va a levantar como la última generación para llevar el evangelio con fuego a todas las naciones. Uh-huh. Entonces, el plan de Satanás es destrucción completa y sobre todo y especialmente en los jóvenes. Exacto. Los jóvenes, los niños, ¿verdad? Sí. Pero es increíble la ceguera que hay en los padres de familia que tienen jóvenes adolescentes, que les están permitiendo, que no están
no están poniéndose firmes en lo que es blanco y lo que es negro. Exacto. Sus vidas Sí, están grises y eso los puede llevar a una destrucción. claro que sí. Eso es lo que provoca después maldición generacional. Bueno, pues vamos a parar aquí para este programa. Vamos a seguir porque tenemos que ver de dónde viene Satanás, quién era antes de todo esto. Eso va a ser el tema del próximo programa. Y mientras, recuerdan, siempre en victoria.